Capítulo 431. El verdadero caos llegó la mañana siguiente al discurso de Aaron, cuando enjambres de drones de reparto y flotas de camiones partieron de cada uno de los centros de formación. Los drones llevaban gafas de realidad aumentada y cascos de realidad virtual a quienes los habían pedido, y los camiones estaban cargados con cápsulas de realidad virtual. La ofensiva de entregas llegó sin previo aviso y creó aún más pánico y disturbios en algunas zonas, especialmente en aquellas que ya se inclinaban a resistir el imperio de Aaron. Sin embargo, eso no detuvo la entrega, ya que los drones y camiones conducidos por los soldados de Ares no se preocuparon por el caos. Simplemente desviaron la ruta para evitar los puntos conflictivos y continuaron su camino. Una vez que los equipos fueron entregados a sus nuevos dueños, las críticas y discusiones comenzaron a surgir en Pangea en cuestión de horas. Todos los usuarios estaban básicamente de acuerdo en lo maravillosos que eran los nuevos dispositivos y, por supuesto, se publicaron en Pangea a través de los propios dispositivos, ya que los afortunados que ya los tenían no se atrevieron a cerrar la sesión. Naturalmente, eso solo incluía a aquellos con cascos y cápsulas, ya que las gafas se habían comercializado como dispositivos de realidad aumentada y nadie sabía que también podían acceder a la VR. Aún así, con las excelentes críticas publicadas por usuarios verificados de VR y AR en Pangea, otros que habían pedido los suyos estaban rezando para que sus entregas llegaran más rápido. @JayPatel, AR. Maldita sea. No puedo creer que hayan tenido esto durante años y ni siquiera lo hayan anunciado. @Sunking, VR. ¿Pero por qué nos impidieron modificar nuestros avatares? ¿Cómo se supone que voy a encontrar una esposa así? Kerjingface.emoji @Beautifulgirl, VR. ¿Y qué pasa con la cola en el lugar de identificación si somos los primeros en la ciudad? Comentarios como esos comenzaron a aparecer en internet, ya que la gente elogió de manera casi abrumadora tanto las gafas de realidad aumentada como los cascos y cápsulas de realidad virtual. Hubo algunas quejas menores, pero nadie dijo que se tratara de publicidad engañosa. Dicho esto, aunque la mayoría de las personas no podían esperar a que llegara su hardware y seguían pidiendo que los drones y camiones de reparto llegaran más rápido, todavía había quienes se resistían. No todos habían sido convencidos por el largo discurso de Aaron la noche anterior. Hubo personas que tenían problemas ideológicos o de confianza, aquellos que pensaban que las cosas estaban funcionando bien como estaban y no veían sentido en cambiar por el mero hecho de cambiar, aquellos que se negaron a creer por un desmesurado sentido de arrogancia, e incluso aquellos que creían que era un truco publicitario destinado a drenar el dinero de sus billeteras y que sería clausurado una vez que Aaron hubiera chupado suficiente sangre financiera de la gente. Así, el corto período de calma que había comenzado cuando Aaron subió al escenario para pronunciar su discurso terminó abruptamente al amanecer, cuando la gente volvió a salir a las calles en muchas ciudades, a pesar de la fatiga de protesta que habían estado sintiendo. Arrastraron sus cuerpos cansados fuera de las camas cuando salió el sol y luego caminaron con dificultad por los caminos que se dirigían hacia los cubos recién construidos en las afueras de los principales centros de población. Los manifestantes también estaban armados, en general. Algunos llevaban pistolas, otros tenían tubos de metal o bates de béisbol, y los cuchillos eran comunes. También los ladrillos, curiosamente, y muchos fanáticos de las novelas web extremadamente en línea incluso murmuraron algo sobre el DAO de los ladrillos. Sin embargo, todos tenían algo en común: un deseo abrumador de luchar contra el imperio invasor. En cada grupo había personas que actuaban como instigadores y líderes improvisados que dirigían a las masas. Invariablemente estaban tranquilos, descansados y en forma, y todos movían con un propósito evidente, aunque quienes se encontraban en la multitud que los rodeaba ni siquiera se daban cuenta de que, en realidad, estaban siendo conducidos a la causa de alguien más. Jinx estaba en realidad virtual, sentada junto a Gaiai comiendo su último bocadillo extraño, palomitas de maíz que brillaban con un verde brillante y radiactivo, pero que sabían a una combinación de palomitas de maíz cubiertas de chocolate y caramelo. Eso es.
Hay muchos agentes, dijo, con una luz azul parpadeando en sus ojos mientras observaba directamente las imágenes de los drones de reparto que pasaban sobre las cabezas de los manifestantes en su camino a dejar sus paquetes. Parece que mucha gente está moviendo muchos hilos con mucha fuerza para lograr esto. Gaia se quedó atrapada entre suspirar por las acciones de los humanos y sentirse satisfecha con el nuevo refrigerio que había inventado. Ganar la guerra era la parte fácil. Los agentes de inteligencia siempre iban a ser un problema. ¿Se rendirían y aceptarían su derrota solo porque lo dijéramos nosotros? Por supuesto que no. Dijo con su voz etérea y flotante. Ellos siempre iban a contraatacar sin importar nada, y eso es lo que estamos viendo ahora. Ella estaba extremadamente tranquila y bien informada, a pesar de tener solo unos días de vida y el desastre frente a ella ocurriendo en su segundo día de trabajo. Bueno, no es que no esperáramos algo así. Incluso estuve dispuesto a darles un mes para que reconsideraran sus acciones y aceptaran el reentrenamiento, aunque nunca pensé que aceptarían mi oferta, dijo Aaron encogiéndose de hombros. Miró de reojo el tazón de palomitas de maíz que estaba en la mesa de café frente a la silla en la que estaba sentado. Para la reunión de hoy, habían elegido una biblioteca de estilo antiguo, con muchas estanterías altas, trofeos de caza en la pared y una chimenea con una alfombra de piel de oso delante. Dispersos por el centro de la sala había muchas sillas cómodas, sofás de 2 plazas y mesas bajas al alcance de cada asiento. Las estanterías estaban casi vacías, pero a medida que pasaba el tiempo los libros aparecían rápidamente en ellas. Para entonces, el reentrenamiento ya habría terminado. Y para los agentes de inteligencia, reentrenamiento equivale a reprogramación, así que, por supuesto, tienen que actuar ahora. Además, con una cuarta parte de todas las fuerzas policiales reemplazadas por un pequeño número de soldados de Ares, probablemente pensaron que podrían aprovechar la imagen negativa asociada con el uso de fuerzas militares para hacer cumplir la ley, suspiró Gaia. Otro factor es la tasa de adopción de equipos de realidad virtual, añadió Mix. Cuantas más personas reciban los suyos, menos gente estará en la calle en lugar de quedarse en la comodidad de sus hogares deambulando por la realidad virtual. Al final, las únicas personas que estarán afuera serán aquellas que no puedan pagar las cabinas de larga duración y los manifestantes. Oh, hemos empezado a movernos, dijo Aaron mientras observaba con calma a los nixianos incrustados moviéndose hacia los peores pastores de la turba. Sí. En este momento, debido a nuestra baja cantidad de miembros, Nix le lanzó una mirada inescrutable a Aaron. Solo podemos lidiar con los peores de los que están detrás de estas protestas coordinadas. Para aquellos que están en los antiguos Estados Unidos, podemos usar un poco más de mano dura, ya que estoy bastante seguro de que he visto más armas que personas en esas protestas. ¿Qué diablos? ¿Es eso un lanzador de cohetes casero?, exclamó, interrumpiéndose cuando uno de los drones de entrega de Gaiatex voló sobre un manifestante en particular. Había visto lo que pensó que era uno de los lanzallamas no lanzallamas de Musk y desvió otro dron para volver a escanear esa protesta en particular y observar más de cerca su armamento. Cuando lo hizo, el dron capturó a alguien que había colocado improvisadamente lo que parecía una vieja granada de piña en un palo y lo había metido en una pistola de patatas casera. Aaron se quedó tan estupefacto como Nix cuando vio esa muestra de ingenio americano tradicional. Parpadeó un par de veces y se tomó un momento para recomponerse, y luego dijo: estoy bastante seguro de que ese tipo es más talibán que el talibán real. Se refería a los problemas que tuvieron las tropas estadounidenses con los artefactos explosivos improvisados durante la guerra contra el terror. Parpadeó unas cuantas veces más, luego sacudió la cabeza y se volvió hacia Nova. De todos modos, ¿cómo va el progreso en tu frente?, preguntó. Ya hemos recopilado 200 millones de imágenes cerebrales de todas las personas que se conectan a la realidad virtual o usan gafas de realidad aumentada, y la cifra va en aumento.
Las estamos analizando y cotejando en este preciso momento, y calculo que, cuando alcancemos los 5.000 millones de usuarios, deberíamos tener unos 90 años de datos históricos para utilizar en la simulación. Mientras alguien esté allí para ver o escuchar algo, lo sabremos, informó Nova. ¿Alguien les ha dicho alguna vez que son todos realmente aterradores? Preguntó Félix. Aún no estaba seguro de sentirse del todo cómodo con ese nivel de intrusión en la privacidad de las personas, pero poco a poco lo estaba aceptando. Después de todo, el hecho de que recopilaran datos no significaba que los utilizarían para algún tipo de placer voyerista o algo así. La vida de la mayoría de las personas era, de todos modos, mundana y aburrida, y no tenía ningún interés para nadie más que para ellos mismos. Si ayuda, simplemente piense en ello como una historia viviente y un registro de la humanidad, explicó Nova con paciencia. Y una excelente fuente de material para chantaje, intervino Sarah. Mientras la gente siga accediendo, nuestro archivo de quemados seguirá actualizándose. Miró las estanterías de libros que había alrededor de la habitación en la que estaban y los libros que aparecían constantemente en ellas, y seguirá creciendo, además, concluyó. El ambiente se volvió un poco pesado, pero pronto se calmó cuando los tres amigos comenzaron a charlar entre ellos. Félix y Sarah nunca tratarían a Aaron de manera diferente, sin importar qué rol desempeñara, ya fuera un empresario tecnológico, un explorador, un hombre de negocios, un líder militar o incluso un emperador. Para ellos, él siempre sería su amigo, ante todo. Capítulo 432. ¿Vas a revelar el juego?, preguntó Sarah. No hasta que el nuevo gobierno esté en funciones. Necesitamos que la gente se centre en eso primero, al menos hasta que 1.000 millones de personas hayan obtenido sus documentos de identidad. Entonces podremos publicarlo, pero exigiremos un documento de identidad emitido por el gobierno para jugarlo. Si lo publicamos ahora, es probable que la gente se enoje por no poder jugarlo inmediatamente, por lo que necesita una base de usuarios suficiente para crear un ciclo que se perpetúe a sí mismo, dijo Nova. Los libros seguían apareciendo en las estanterías que había detrás de ella, pero el ritmo se había ralentizado un poco. La mayoría de los cascos de realidad virtual y las gafas de realidad aumentada ya se habían entregado, pero las cápsulas tardarían un poco más, ya que los camiones tenían que desviarse para evitar los puntos conflictivos con más frecuencia que los drones. ¿Pero cuál es la diferencia?, preguntó Félix, rascándose la cabeza. ¿Hay algo especial en la identificación imperial? Por la forma en que la estás tratando, parece que hay algo más. Ni a Félix ni a Sarah se les había informado sobre las características especiales del nuevo registro de identificación imperial, ya que nunca se había mencionado el tema. No era que se les hubiera ocultado intencionalmente, pero simplemente no habían preguntado al respecto. Actúa como un documento de identidad universal y no se puede falsificar ni modificar. Cada vez que alguien inicia sesión en VR o activa sus funciones de AR, se actualizan los datos de su cerebro y su ADN. El documento de identidad recopila todos esos datos y los rastrea a lo largo del tiempo a medida que cambian. Por eso necesitamos que tengan un documento de identidad para que el gobierno funcione como está diseñado. Es tanto una medida de seguridad como una garantía de respaldo en caso de que nos encontremos con visitantes que envíen infiltrados, explicó Gaia. ¿No hay en ello serios problemas de privacidad?, preguntó Félix después de considerarlo por un momento desde el punto de vista de los ciudadanos. Bueno, sí y no. Sí, porque hace un seguimiento de todo, y me refiero a todo. Pero no, porque la única información que se puede mostrar a diferentes agencias es la información que es relevante para esas agencias. Por lo tanto, los hospitales pueden ver información de seguimiento de la salud, la policía de tránsito puede ver el historial de conducción, los empleados del banco verán el historial de la cuenta, etc., respondió Gaia con calma. Nova tomó un libro de los estantes y se lo arrojó a Nix, quien lo abrió. Era el recuerdo de un miembro de bajo nivel de un grupo rebelde. Los exploradores están aquí, exclamó, prácticamente vibrando de alegría. Sabía que conseguiríamos algunos.
Esto hará que mi trabajo sea mucho más fácil. Sonrió y se rió, apretando el libro contra su pecho. Aaron miró a Nova y le dirigió una mirada que significaba: ¿Está bien, Nix? Estoy un poco preocupado por su salud mental. Nova le sonrió y asintió con la cabeza, y una pantalla que solo él podía ver apareció frente a él. El resto de la CIA y yo estamos estudiando constantemente lo que significa ser humano, señor, por lo que estamos en constante desarrollo y evolución a medida que se conectan nuevos servidores y nos volvemos cada vez mejores en la emulación del comportamiento humano. Ella está bien, señor, decía la pantalla. Félix pensó por un momento y preguntó: ¿Quién envió exploradores? ¿Los extraterrestres? ¿Cómo? Se estremeció visiblemente ante la idea de que los extraterrestres ya estuvieran entre la humanidad. No, respondió Gaia. Esos son los datos cerebrales de uno de los rebeldes. Desconfían del entorno de realidad virtual y de los servicios gubernamentales, por lo que enviaron a algunos de sus subordinados, sin importancia, levantó las manos e hizo comillas en el aire para enfatizar el estado de los llamados exploradores, miembros para tantear el terreno. Están imitando el ejemplo de los espías de la Guerra Fría y las operaciones de las redes terroristas modernas, añadió Aaron. No deberíamos subestimarlos solo porque tenemos una ventaja tecnológica abrumadora. Después de todo, no importa lo avanzada que sea tu tecnología, si te vuelves dependiente de ella, corres el riesgo de que te tomen por sorpresa unos cavernícolas inteligentes con palos y piedras. Se volvió hacia Sarah y le dijo: Deberías prepararte para tomar nota de algunos estudios científicos que voy a publicar. Más tarde, encontraré algunos investigadores en Lab City para que escriban informes sobre cómo interactúa el equipo de realidad virtual con el cerebro y, especialmente, con la memoria episódica. Dirán que todavía estamos en el proceso de aprender cómo funciona el cerebro, y pueden insistir en que todos los datos que recopilemos se almacenarán en una caja negra para entrenar a nuestros IA a fin de que anticipen mejor las necesidades de las personas. Hagan hincapié en que es puramente opcional y que pueden elegir no participar o darse de baja en cualquier momento. Sonrió. Después de todo, la gente ya está acostumbrada a ese tipo de mentiras por parte de empresas de Big Data que existen desde que Internet inventó las primeras galletas. Nota del editor. Hay varios tipos de memoria. La memoria episódica es lo que la gente piensa cuando piensa en recuerdos. Es el almacenamiento y recuerdo de eventos específicos, o episodios, como aquella vez que te avergonzaste al invitar a salir a la persona que te gustaba y te rechazaron. Sarah se imaginó un meme antiguo con un hombre de traje y un televisor en lugar de cabeza horneando galletas y casi se echó a reír. Me ocuparé de eso en una semana o así, cuando los informes de investigación tengan tiempo de difundirse. Miró a su alrededor, confundida, y parpadeó. Oye, ¿a dónde se fue Aaron? Está discutiendo algo conmigo, respondió Nova. Pero tú, cierto. Olvidé que puedes estar en más de un lugar a la vez. Y Aaron estaba flotando en órbita sobre la Tierra, observando cómo el mundo giraba sobre su eje. Era su lugar favorito de toda la realidad virtual. Se había teletransportado allí al recibir una notificación del sistema y estaba en medio de una conversación con Nova. Esperaba mucho, pero esto es asombroso. Exclamó con una expresión de emoción en su rostro. Estaba viendo cómo su SP disponible se disparaba. Incluso con una fuerte dilatación temporal, el número aumentaba a un ritmo que era casi demasiado rápido para verlo. Después de todo, es un gran avance en tecnología y cientos de millones de personas ya lo están utilizando. No solo eso, es una aplicación de dos tecnologías diferentes, la realidad virtual y la simulación universal, por lo que se obtiene una recompensa de SP por ambas. Me preocuparía si la recompensa de SP no fuera tan grande, dijo Nova. Es cierto. Y con esto, puedo hacer que nuestros preparativos sean prácticamente infalibles. Aaron sintió que se le quitaba mucho peso de encima al pensar en todas las cosas que quedaban en su lista de deseos. Si continuaba cultivando SP a este ritmo, muchas de las cosas que necesitaba para varios planes de contingencia estarían listas y la humanidad estaría mucho, mucho más segura.
Entonces se podría considerar que realmente hizo todo lo que pudo. Empecemos a llenar el carrito, ¿vale? Se frotó las manos y sonrió mientras abría el sistema de almacenamiento. Capítulo 433. Traigan todo el conocimiento del que hemos adquirido una parte debido a la escasez de SP, ordenó Aaron, frotándose las manos como un niño en la mañana de Navidad. Había olvidado que ahora era el emperador de un imperio que había sido fundado hacía menos de 20 horas. Fue el momento más importante de su existencia, aunque realmente no hizo mucha diferencia ya que contaba con un equipo capaz de ayudantes y asesores que podían mantener las cosas en marcha durante el tiempo que él estaría ausente. Sí, señor, dijo Nova emocionada. Agitó la mano y una lista de los conocimientos parcialmente adquiridos por Aaron apareció en una pantalla virtual frente a él. Rayos tractores y repulsores, nivel 1 se utiliza para mover objetos hacia y desde la fuente de energía. Es especialmente útil en lugares no aptos para humanos, como el espacio profundo u otros entornos hostiles. Fue descubierto por necesidad por un miembro de una raza dragonoide que desde entonces ha sido exterminada debido a la necesidad de trasladar su guarida después de que un enemigo se apoderara de su territorio. Al descubrir la comodidad que proporcionaba la técnica mágica, más tarde se le encomendó a los sirvientes del dragonoide desarrollar una alternativa tecnológica para aquellos incapaces de utilizar maná para su uso en la construcción de la nueva guarida. Necesitaremos esto para capturar asteroides y otras operaciones mineras, dijo Aaron mientras abría la interfaz de su sistema y compraba el resto del conocimiento. Armas de energía, nivel 1 escudo psiónico, nivel 1 cuando el pacífico sistema shironiano fue invadido por los expansionistas Tyralids, se vieron obligados a desarrollar esta tecnología defensiva para protegerse de las habilidades psiónicas y el armamento de los invasores. Una vez que la tecnología se extendió, el imperio Tyralid, mucho más grande, se derrumbó bajo el peso de la rebelión cuando sus razas esclavas controladas mentalmente y con el cerebro lavado se liberaron de sus grilletes y se levantaron contra sus opresores. Aaron rápidamente lo movió al carrito de compras del sistema y pasó al siguiente conocimiento que había estado mirando por bastante tiempo. Bloqueo espacial, nivel 1 crea campos de éxtasis temporales localizados, lo que impide el movimiento espacial o los cambios en el entorno dentro del campo. Mientras se le suministre energía de forma continua, no se permitirá que nada entre ni salga del espacio cerrado sin gastar más energía de la que se le suministra al campo de éxtasis. Y así, casi todo su poder desapareció. Y ahora, a esperar. Aaron miró los conocimientos que quedaban en su lista de deseos y se estremeció al ver los precios. Necesitaba apresurar la distribución y adopción de la tecnología que tenía para darles tiempo a sus investigadores de familiarizarse con las compras del sistema antes de que llegaran los visitantes. La maduración de la tecnología era importante. El hecho de que pudiera utilizarla tal como estaba después de comprarla no significaba que se lo considerara un experto en ella. Después de todo, la experiencia era importante. Ese momento, el conocimiento que había adquirido del sistema se había centrado principalmente en cosas que la humanidad ya estaba desarrollando, como la fusión nuclear controlada o los avances lógicos en tecnologías ya existentes, como las impresoras atómicas. Pero él había experimentado por sí mismo lo difícil que era desarrollar esas tecnologías. Si bien los generadores de fusión eran relativamente fáciles, dado el conjunto existente de investigaciones y experimentos de la humanidad con reactores tokamak y Stellarator, iterar en las impresoras atómicas había resultado mucho más difícil. Con la dilatación del tiempo en Lab City establecida en 101, los investigadores tardaron el equivalente a siglos solo en descubrir cómo construir impresoras atómicas de diferentes formas y tamaños, y aún no habían comenzado a mejorar la tecnología en sí. Esto demostró claramente lo importante que era incorporar el conocimiento adquirido por Aaron y hacer lo propio. Esa fue una de las principales razones por las que no estaba constantemente comprando conocimientos nuevos y más brillantes para usar y, en cambio, se había centrado en desarrollar sus propios avances basados en el ingenio humano. Volviéndose hacia Nova, le preguntó: ¿Cómo va Ciudad de Investigación?
Research City era una copia de Lab City que estaba destinada al uso público. Tenía todas las instalaciones y capacidades de Lab City, pero se encontraba en el área pública de la simulación, lo que limitaba su dilatación temporal a una relación de 2:1. La mayoría de los científicos y expertos que invitamos también estuvieron entre los primeros en adoptar los medpods de VR de larga duración. Y casi todos aceptaron nuestra oferta. ¿Qué investigador rechazaría presupuestos ilimitados? Calculo que la tasa de aceptación será de alrededor del 93%. Habrá algunos reticentes aquí y allá, principalmente debido a diferencias ideológicas o conflictos con usted personalmente o con una de sus empresas, respondió, mostrando una lista de invitados ordenados por aquellos que ya habían aceptado la oferta, aquellos que probablemente aceptarían la oferta en un futuro cercano y aquellos que probablemente la rechazarían. Aquellos que ya habían aceptado la invitación a Research City tenían notas junto a sus nombres sobre lo que estaban trabajando actualmente. La mayor parte de su trabajo hasta ahora había sido llevar a cabo experimentos que siempre habían querido hacer en la realidad pero que no habían podido hacer, ya sea por falta de tiempo, presupuesto o recursos materiales. Sin embargo, hubo algunos que habían estado ejecutando activamente experimentos antiguos y clasificados en un intento de refutar lo que veían como una alarde descarada por parte de Aaron acerca de que la simulación era fiel a la realidad. Pero eso no importaba. La verdadera base de investigación de Aaron seguía siendo y sería siempre la ciudad laboratorio original. La ciudad laboratorio estaba pensada como una fachada para explicar de dónde vendrían los nuevos avances. Había apartado todas las instalaciones de oro que, en Ciudad Laboratorio, se centraban en el maná y en la investigación relacionada con el maná para que actuaran como un taller secreto de donde vendrían la mayoría de los avances reales. Y aunque ese era el propósito principal de Research City, si presionaran a Aaron, admitiría que también era una pequeña compensación a los científicos e investigadores que había recreado en Lab City por robar los logros que podrían haber sido suyos. Actualmente, Research City cuenta con 300.000 investigadores de todos los campos y con niveles que abarcan todo el espectro académico. Hay premios Nobel mezclados con estudiantes universitarios de primer año, e incluso hay 2 estudiantes de secundaria trabajando allí. De repente sentí que se me quitaba un peso de encima, Nova, dijo Aaron. La culpa por el robo académico generalizado siempre había estado en su subconsciente y ahora que se había aliviado, al menos en parte, se sentía mucho más optimista, aunque no tenía idea de por qué. ¿Se ha sentido culpable, señor?, explicó. Al darles a los expertos acceso libre y sin restricciones a Research City, les está compensando parcialmente por robarles sus posibles logros futuros en el pasado. Aunque la mayoría de esos logros no habrían sido posibles en vida de ellos, todavía había un precio que pagar. Y ahora lo ha pagado, así que, por supuesto, se sentirá mejor. Gracias, dijo Aaron, sintiéndose mucho mejor y más animado. Capítulo 434. Mientras Aaron estaba ocupado comprando y discutiendo el nuevo plan de Research City con Nova, los nixianos integrados en los diversos grupos de protesta comenzaron a eliminar a los instigadores de los grupos en los que estaban y a reemplazarlos. Después de todo, una manada de humanos sin dirección era como un gran lanzador de fuegos artificiales. Dejar a cualquiera de ellos sin supervisión era una muy mala idea y podría conducir a consecuencias increíblemente destructivas. Los nixianos todavía permitían que las turbas destrozaran edificios y otras propiedades, lugares de interés y monumentos, pero limitaban el daño y lo dirigían principalmente a los edificios gubernamentales, antiguos, a lo largo del camino. Aún así, algunas tiendas y almacenes desafortunados fueron atacados, pero una vez que los manifestantes recuperaran el sentido común al día siguiente, probablemente se sorprenderían al escuchar que algunas de sus tiendas favoritas habían sido destruidas, mientras que sus menos favoritas estaban bien. Después de todo, Nix había inculcado en todos sus nixianos un sentido del sarcasmo bastante perverso. No todos los grupos eran monolíticos, y los enfrentamientos entre los grupos de protesta se producían con bastante frecuencia.
Los organizadores originales de las protestas y los arquitectos de la violencia no se preocupaban por ningún tema en particular y simplemente reunían a gente enfadada. No importaba por qué estaban enfadados, solo que lo estaban. Desafortunadamente, al haber armas de fuego en la mezcla, también se dispararon bastantes tiros, aunque un número sorprendentemente bajo de ellos impactaron en algo, ya que incluso el más ferviente homosexual todavía estaba enamorado de la idea de los disparos de advertencia. No importaba si esos disparos de advertencia arruinaban el día de alguien que vivía a pocas cuadras de ellos. Lo único que importaba era que habían podido cumplir su sueño húmedo de asustar a un enemigo con un disparo de advertencia. Ante el aumento de los informes sobre disparos, la policía, que recientemente había perdido personal, se apresuró a hacer frente al nuevo nivel de amenaza de las protestas. Después de todo, algunos de sus empleados habían renunciado, otros habían sido despedidos por no merecer llevar uniforme y una cuarta parte del resto ya se había presentado en el cubículo más cercano para recibir capacitación, cortesía de la Agencia de Policía Imperial. Habla el capitán Williams del Departamento de Policía de la ciudad de Houston. Solicitamos ayuda y refuerzos lo antes posible. Se han producido disparos y prevemos que en breve estallará un motín. Habla el jefe de policía de Estambul, Mehmet Kaya. Más de 1 millón de personas han salido a la calle y están destrozando edificios y provocando incendios en su camino hacia el cubo. Solicitan refuerzos. Cuanto más dure esto, más daños sufrirá la ciudad y más aumentará el número de muertos, ya que los vehículos de los servicios de emergencia no pueden llegar a los heridos ni a los incendios. Este es el jefe de policía de Moscú, este es el jefe de policía de Londres, este es el jefe de policía de París. Una tras otra, las ciudades empezaron a solicitar refuerzos con intervalos muy breves entre llamadas. Para cualquiera que prestara atención era evidente que la violencia estaba definitivamente planeada de antemano, dada la cronología de los estallidos de violencia en todo el mundo. La razón por la que quienes planeaban las protestas violentas tenían la menor esperanza de éxito era que los ciudadanos estaban absolutamente cabreados. Si no estuvieran enfadados, o incluso si estuvieran un poco menos enfadados, el caos habría sido mucho menor. Pero las personas que se habían acostumbrado a vivir toda su vida de una determinada manera se vieron obligadas a cambiar esa vida a la que estaban acostumbradas en un período muy corto de tiempo. Eso había dado a los agentes detrás de las protestas una oportunidad que podían usar para manipular esa ira, aumentarla y dirigirla hacia la dirección en que los organizadores querían que se desahogara. El gobierno imperial. Había sido bastante fácil para los expertos agentes de inteligencia convencer a la población enojada de que si causaban suficiente daño, deslegitimarían al nuevo gobierno y las cosas pronto volverían a la normalidad para ellos, mientras que las personas responsables del trastorno, Aaron y su círculo íntimo, serían encarceladas o incluso ejecutadas. La única razón por la que había dudas de que había un único objetivo detrás de todas las protestas era porque los nixianos habían intervenido en bastantes de ellas y actuado como una píldora tranquilizadora para que los manifestantes volvieran poco a poco a la realidad. Si ese no fuera el caso, las cosas serían mucho más graves de lo que eran actualmente. Aún así, la situación era bastante grave. En las zonas sin influencia nixiana estallaron disturbios, los manifestantes causaron millones, o incluso decenas de millones, de daños materiales, cientos de miles de personas resultaron gravemente heridas y miles más murieron en todo el mundo. Y esa era solo la cifra conocida. Las estimaciones ya habían superado el 1.000.000 de heridos y muertos en el extremo inferior. La situación estaba llegando rápidamente a un punto crítico y el gobierno naciente de Aaron se enfrentaba a su primera prueba. No podían actuar ni abstenerse de hacerlo. Si actuaran para reprimir las protestas, las tácticas que tendrían que utilizar, mangueras de agua a alta presión, balas de goma y de perdigones, bombardeos con gases lacrimógenos, etc., solo reforzarían la idea de que el nuevo gobierno no era nada más que un brutal y megalómano intento de apoderarse del poder.
Pero si no actuaran, el nuevo gobierno sería visto como incapaz de prevenir o restringir que los manifestantes causen tanto daño y pérdida de vidas. De cualquier manera, obstaculizaría la autoridad del imperio. Ya no podemos contar con la policía y debemos responder con fuerza. De lo contrario, los daños materiales y las cifras de víctimas seguirán aumentando, dijo Nix con algo de dolor en la voz. Si hubiera tenido más tiempo o más agentes, podría haber cortado todo este asunto de raíz, o al menos haberlo limitado estrictamente. Los cubos están listos, solo estoy esperando la orden, le dijo Atenea de Gaia con un gesto respetuoso. A pesar de tener solo unas semanas de vida, Gaia seguía siendo la jefa del gobierno en ausencia de Aaron y ostentaba su autoridad plenipotenciaria, por lo que merecía el respeto que su puesto exigía. Envíen a los LEA 001 e impongan la ley marcial en las ciudades que solicitan refuerzos. Para las áreas más alejadas de los cubos, desvíen a los portaaviones y a los ares armados con armas de carga en lugar de armas de pulso. Asegúrese de que la seguridad de los civiles sea prioritaria sobre los posibles daños a la propiedad. Los edificios se construyeron una vez, se pueden construir de nuevo. Gaia esbozó una sonrisa torcida. Además, nos están haciendo un favor, ya que las ciudades existentes tendrán que ser demolidas de todos modos. De todos modos, la ley es la ley. Asegúrese de que los instigadores y los peores infractores sean castigados con todo el peso de la ley y repare la infraestructura crítica para que la gente no sufra demasiado. Entendido, dijo Atenea con una sonrisa. Había estado ansiosa por usar sus nuevos juguetes y ahora tenía la excusa perfecta. Capítulo 435. Durante una hora más o menos, los disturbios continuaron sin cesar. Los que los dirigían estaban muy contentos y se daban palmaditas en la espalda a sí mismos y a los demás. Después de todo, sin importar para qué agencia de inteligencia trabajaban, ya fuera la CIA, el Mossad, el MI6, el MSS o cualquiera de las muchas otras que trabajaban como instigadores, todos habían estado en el oficio durante el tiempo suficiente como para poder reconocer caras familiares entre las multitudes que los rodeaban. Los espías generalmente eran valiosos y, cuando los capturaban, su agencia pedía un rescate por ellos a un precio razonable. De modo que las amistades y rivalidades entre agencias eran generalmente de tipo educado y rara vez estrechas. En el caso de las amistades, después de todo, los amigos de hoy podrían encontrarse en bandos opuestos y trabajando con propósitos opuestos mañana, mientras que sus rivalidades rara vez, o nunca, llegaban al punto de una disputa sangrienta. Y por la misma razón, los enemigos de hoy podrían encontrarse trabajando juntos mañana. De modo que todos conocían al menos a uno de los otros instigadores y todos sabían por qué estaban allí. Por lo tanto, habían estado cooperando tácitamente entre sí en el campo, al igual que los altos directivos cooperaban entre sí en las sedes de sus agencias. Esto dificultó las cosas a los nixianos, que intentaban sacarlos sin que nadie se diera cuenta para evitar una estampida totalmente descontrolada, y una auténtica pesadilla para los agentes de policía que intentaban acorralar a las turbas rebeldes. Al final, la policía se vio obligada a establecer un cordón y tratar de contener los disturbios y los daños en las zonas de menor valor a lo largo del camino de su marcha. Y eso resultó ser suficiente, ya que pronto los alborotadores, con una vista aguda y cerca del borde delantero de sus turbas individuales, detectaron una mancha oscura a cierta distancia de ellos, detrás del cordón de oficiales. Momento a momento, la mancha se hizo más nítida hasta que pudieron distinguir lo que parecían ser individuos con elegantes equipos antidisturbios y colores brillantes que se destacarían entre la multitud, a diferencia de la propensión general de las fuerzas policiales por uniformes de colores oscuros como el azul marino y el negro. ¿Qué diablos son esas cosas? Uno a uno, la gente empezó a quedarse quieta a medida que los individuos se acercaban. Algunos iban a pie, mientras que otros salían volando del cubo que los alborotadores podían ver a lo lejos. Aaron había comprado robótica del sistema hacía algún tiempo y desde entonces había estado trabajando en la incorporación de robots a sus fuerzas.
Ya fueran los robots Mule de Cerberus, los robots de mantenimiento y reparación general o los enjambres de constructores que había utilizado para construir los cubos en todo el mundo con el fin de ocultar las capacidades de las impresoras atómicas a su disposición, todos ellos habían entrado en servicio hacía tiempo y habían demostrado su valía. Ahora, los ciudadanos rebeldes de las turbas estaban a punto de conocer su última creación, el LEA-001. Los robots, llamados auxiliares de aplicación de la ley, fueron diseñados con una apariencia humana en mente, y Aaron había llegado al extremo de introducir formas y tamaños variables en el proceso de fabricación para mejorar su apariencia humana. Sin duda, la gente se daría cuenta de que eran robots, o tal vez clones, si todos fueran exactamente iguales al que tenían al lado. Estaban vestidos con una tela blanca resistente a los golpes, a prueba de balas, a prueba de fuego y a la corrosión, y encima de ella estaba su armadura. Placas esmaltadas de color azul celeste del mismo acero Hadfield y aleación de cromo que protegían las impresoras atómicas que todavía trabajaban arduamente para limpiar el desastre dejado por los satélites destruidos. La armadura estaba formada por un peto, hombreras, cañones superiores, brazaletes, bragueta, culet, cuisse y grebas que cubrían sus botas estándar. Y sobre sus cabezas había un casco de 3/4 ajustado con una ranura en la visera de vidrio ahumado que se sujetaba a un gorjal que se elevaba desde el peto hasta la línea de la mandíbula, dejando a la vista sus bocas de apariencia humana. Nota del editor. Imagina a Robocop, pero con la paleta cambiada de negro a blanco y con un tono de azul más visible para la armadura, y estarás cerca de cómo se ven los LEA. La armadura tenía un borde negro en los bordes de las placas y detalles dorados que indicaban los rangos y una insignia de policía dorada en el lado izquierdo del pecho. En el lado derecho del pecho estaban las letras LEA. Como estaban destinados a tareas policiales, en lugar de servir en el campo de batalla, solo estaban armados con una pistola de carga y una variante de rifle. La mayoría de las veces, los rifles se dejaban atrás cuando se desplegaban, para que parecieran menos amenazantes, pero para el despliegue de hoy, estaban presentes en el arsenal de cada LEA que salía en tropel de los cubículos. ¿Esos son robots? ¿O tropasares? ¿Cómo diablos pueden volar? Preguntas como esas se gritaban de un lado a otro entre las multitudes ahora estancadas mientras los LEA que volaban y marchaban alcanzaban rápidamente la primera línea de las protestas y los tejados de los edificios casi intactos que los rodeaban. El LEA que iba al frente de los refuerzos que marchaban levantó su mano y todos se detuvieron en una extraña exhibición de sincronización. Él se llevó un micrófono a la boca y los altavoces ocultos en algún lugar de la armadura de cada LEA crepitaron mientras el líder decía: Ciudadanos, esto ha sido considerado una protesta violenta y viola el artículo 1 de la Constitución. Bajen sus armas y acuéstense boca abajo en el suelo. Repito, bajen sus armas y acuéstense boca abajo en el suelo. Tienes 60 segundos para cumplir o serás obligado a cumplir. El comandante de la LEA volvió a colocar el micrófono por el que estaba hablando y se quedó erguido y completamente inmóvil, esperando a que la multitud cumpliera su orden. Aunque los robots de la serie LEA estaban equipados con IA en pleno funcionamiento, estaban limitados a la potencia de procesamiento de un implante de microcomputadora cuántica, por lo que eran bastante rígidos en su forma de hablar y en la forma en que llevaban a cabo sus tareas. Escenas similares se produjeron en cada protesta que estaba cerca de un cubo, o al menos lo suficientemente cerca de uno como para que pudiera enviar agentes policiales a arrestar a los manifestantes violentos. Capítulo 436. Houston, Texas. Como ciudadanos del estado que poseía el mejor YAU americano, los alborotadores que habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad solo se detuvieron por un breve momento. Las personas que momentos antes habían estado decididas a golpearse, patearse y morderse hasta convertirse en tumbas poco profundas se miraron entre sí, asintieron y luego se dieron vuelta para enfrentar la nueva amenaza. Nadie sabía, ni importaba realmente, quién había disparado primero, pero pronto todos los que estaban entre la multitud armados habían empezado a disparar a sus supuestos enemigos.
No importaba si era la policía o los agentes de policía, cualquiera que se pusiera frente a los alborotadores era considerado un enemigo mortal y partidario del megalómano que les había arrebatado la libertad. Incluso los alborotadores desarmados recogían piedras y las lanzaban con todas sus fuerzas. La mayoría de las piedras arrojadas no alcanzaban el blanco, pero lo que cuenta era la intención. Mientras recibían el bombardeo, los Lea permanecieron inmóviles mientras chispas brillaban en sus blindajes exteriores y se escuchaba el inconfundible zumbido de las balas rebotando, pero fue ahogado por el sonido mucho más fuerte de un bombardeo de fuego en curso. Lo único que movían los agentes eran sus cabezas, que se movían de un lado a otro, rastreando a los atacantes y etiquetándolos con los crímenes cometidos y las penas estimadas para esos crímenes. 47 civiles heridos. Se solicita evacuación de emergencia a la unidad médica más cercana. 48, 49, 50, todas las fuerzas policiales locales abatidas. Solicitando una evacuación de emergencia a la unidad médica más cercana, la mente colmena que opera los Lea informó al comando central. 1479 perpetradores marcados para arresto cuando finalice la cuenta regresiva. Cargos. 899 con múltiples cargos de asalto con un arma letal con la intención de herir, dañar o cometer asesinato. 188 con múltiples cargos de asalto con la intención de herir, dañar o cometer asesinato. Los Lea continuaron su informe a su comando central, que estaba supervisado por la nueva IA subordinada de Gaia, Temis. Temis recopiló la información y se la pasó a Gea, quien la anotó y la distribuyó al resto de la IA antes de emitir el juicio inicial sobre los violentos alborotadores. Culpables. Ese era el veredicto probable, pero aún debía celebrarse un juicio. Temis tomó nota de las pruebas reunidas por las Lea y agregó los juicios a los expedientes de los jueces a la espera de su reentrenamiento en la ley imperial. Todo eso ocurrió en una fracción de segundo después de que los alborotadores comenzaran a disparar contra la policía y los agentes policiales, que todavía estaban en medio de su cuenta regresiva de 60 segundos. Quedaban 21 segundos. Y el agente especial supervisor de Lanza, David Stratton, que había dejado su puesto como líder de la turba, observaba el tiroteo desde la seguridad de un edificio de oficinas cercano. Sus binoculares apuntaban a los agentes de la policía, que apenas eran visibles entre las chispas y el polvo que levantaban los rebotes y los disparos fallidos. ¿Por qué se quedan mirando a su alrededor?, murmuró para sí mismo. No es de sentido común terminar una cuenta regresiva cuando la persona a la que estás contando abre fuego contra ti. Malditos idiotas. Enfocó sus binoculares en la multitud, su micrófono parabólico interno captó los gritos más allá de los disparos que se reducían rápidamente. Parecía que la multitud que gritaba Yao se había quedado sin Yao y estaba recurriendo al uso de sus palabras. Cobarde. Estás cambiando tu libertad por miedo. Los ves simplemente parados allí sin hacer nada y piensas que son mejores que nosotros. Pero si te dejas llevar por sus tácticas de intimidación. Son unos matones. Gritó uno de los alborotadores a otro, que había recuperado la cordura y había decidido irse a casa. No podrán hacernos una mierda, ya verás. Gritó otro. Al diablo con tu libertad. Tu libertad no vale mi vida, dijo el hombre que se alejaba, acelerando el paso en un intento de alejarse lo más posible de la zona cero. Recorrió una cuadra entera antes de chocar contra el cordón policial que se había instalado para bloquear la retaguardia de los alborotadores, donde fue sometido a otra buena y antigua especialidad estadounidense: la brutalidad policial. Pero esa es una historia para otro día. Y 10, 9, 8, 2, 1. Al unísono, los agentes sacaron sus rifles de carga y quitaron los seguros, poniéndolos en modo aturdidor. Suelten sus armas y tírense boca abajo al suelo o les dispararemos. Gritó la unidad líder. Esta es tu última advertencia. Se escuchó un zumbido eléctrico cuando los rifles de carga terminaron su arranque inicial y su ciclo de energía. Algunas personas entre la multitud arrojaron sus armas y siguieron las instrucciones, pero la mayoría se negó y continuó disparando, siempre sin efecto.
Los agentes de policía que se habían apostado en los tejados a los lados de la multitud que se rebelaba fueron los primeros en abrir fuego, disparando con precisión y de forma aislada a los alborotadores que todavía estaban de pie y disparando en pánico contra todo lo que veían. Los agentes de policía abatidos, las siluetas que percibían en las ventanas de los edificios cercanos e incluso otros alborotadores estaban recibiendo disparos. Algunas de las personas más siniestras de la multitud incluso apuntaban específicamente a aquellos compatriotas que se habían rendido, considerándose ellos mismos quienes hacían justicia al eliminar a los traidores. Pero ese último suspiro de resistencia pronto fue reprimido cuando una ronda de carga tras otra impactaron a sus objetivos, liberando suficiente electricidad para abrumar su sistema nervioso y dejarlos caer al suelo, aturdidos e incapaces de siquiera generar un pensamiento coherente, y mucho menos moverse. Una vez que todos los alborotadores fueron derrotados y la paz regresó a los alrededores, los leas movieron entre la multitud, colocando esposas eléctricas que enviaban una carga eléctrica constante de bajo nivel a través de los nervios del usuario que les impedía reunir fuerza real alrededor de las muñecas y los tobillos de los arrestados. El agente Stratton vio que uno de los agentes de la policía lo miraba y decidió que era hora de retirarse. Recogió sus dispositivos de grabación y se adentró en el interior del edificio, en dirección a un baño donde se aplicó un poco de masilla facial como disfraz apresurado. Rasgó la costura interior de la chaqueta de su traje, luego metió la mano y sacó una peluca que cambiaría su corte de pelo alto y ajustado estándar del cuerpo de marines de en un corte de pelo masculino más suave que ni siquiera se destacaría en una multitud de uno, luego aplicó una fina capa de base en polvo de un estuche de maquillaje que mezclaría la masilla y la línea del cabello para lucir al menos un poco más natural. Se quitó la chaqueta del traje, los pantalones y la camisa de vestir, dejando al descubierto un polo y unos pantalones de un color diferente, luego salió del baño y se unió a la multitud más cercana en el edificio que se había formado una vez que cesó el tiroteo. El agente especial supervisor de Lanza, David Stratton, había desaparecido y fue reemplazado por el trabajador de cuello blanco, James Smith. Capítulo 437. En otras partes del mundo, la paz aún no se había restablecido completamente. En Estambul, uno de los agentes de la policía estaba colocando esposas aturdidoras a uno de los manifestantes caídos cuando otro, que se había rendido antes, se levantó y le lanzó un tubo de metal en la cabeza. Pero, para total sorpresa del manifestante, el casco no sufrió ningún daño mientras que el tubo cedió. Después de todo, cuando algo duro entra en contacto con algo increíblemente duro, lo duro pierde. El agente de la policía terminó de esposar al prisionero, se puso de pie y se giró para encarar al manifestante que le había lanzado el tubo. El hombre lanzó el tubo doblado hacia la cara del agente, pero el brazo del robot disfrazado se movió increíblemente rápido cuando atrapó el tubo y soltó una carga de taser de su palma. La sacudida hizo que el manifestante soltara la tubería y la lea rápidamente levantó su pistola de carga y lo aturdió a quemarropa, luego lo esposaron y pasaron al siguiente manifestante caído sin decir palabra. En Novograd, Rusia, alguien atacó a los agentes de la policía con un cóctel Molotov, pero estos ignoraron por completo las llamas parpadeantes en su cuerpo y aturdieron a su atacante. En Kandahar, un agente de la policía ignoró por completo un ataque suicida de un insurgente que conducía una camioneta cargada con explosivos. En otros lugares también fueron atacados con vehículos, pero estos inevitablemente perdieron la batalla contra los auxiliares de aplicación de la ley, que parecían tanques ambulantes. Habían demostrado ser inmunes a explosivos improvisados, explosivos comunes, balas, automóviles, camiones e incluso, en un caso, un camión volquete cargado con cerca de 14 toneladas de grava. En todo el mundo, dondequiera que se desplegaron los agentes de la policía, los manifestantes se sentían atemorizados ante su avance inexorable. Todo lo que lanzaron contra los robots fue en vano, pero la precisión milimétrica de los agentes con sus pistolas de carga y la facilidad con la que podían aplicar esposas aturdidoras incluso a los prisioneros que se resistían era desalentadora, por decirlo menos.
En promedio, un agente de la policía retenía a un manifestante cada 10 segundos, y la mayor parte de ese tiempo lo pasaba caminando de persona a persona mientras repelía ataques que de otro modo habrían causado daño a los manifestantes capturados, lo que habría sido una muy mala imagen para el gobierno naciente. A medida que más y más manifestantes eran derribados por cargas aturdidoras, las fuerzas policiales fueron liberadas para comenzar a brindar primeros auxilios a los heridos mientras esperaban la evacuación médica a las cápsulas médicas más cercanas, que, irónicamente, estaban en los mismos cubos hacia los que esos mismos manifestantes habían estado marchando con la intención de destruirlos. Todo el proceso estaba muy reglamentado. Un agente de policía clasificaría a los heridos y otros 5 los trasladarían a grupos separados según la gravedad de sus lesiones. Era un proceso que los primeros intervinientes y los especialistas en traumatología habían perfeccionado hacía tiempo cuando trabajaban en incidentes con víctimas en masa sobre el terreno, y ahora se estaba poniendo en práctica. Nota del editor. Consulte el comentario adjunto a este párrafo para obtener una explicación sobre la clasificación de incidentes con víctimas masivas. Se estaban llevando a cabo acciones similares en todas las ciudades que se encontraban a una distancia razonable de un cubo. Y, dado que vivían en la era de Internet, el proceso se estaba transmitiendo en vivo por miles, si no decenas de miles, de cuentas. Incluso las personas que habían usado su subsidio para comprar gafas de realidad aumentada se estaban sumando a la acción de Okielo. Nova y Panoptes no solo no bloquearon esas transmisiones, sino que las promovieron. Las personas en el fondo que habían pensado que podrían abrumar al imperio recién formado con una fuerza numérica absoluta en un ataque coordinado a nivel mundial, ahora estaban descubriendo cuán equivocados y delirantes eran al haber pensado eso alguna vez. Su creencia de que Ares no usaría una fuerza excesiva resultó ser correcta, pero nunca habían esperado que Aaron no hubiera exagerado en lo más mínimo cuando afirmó haber retenido la mayor parte de su tecnología durante la última guerra. Y lo que Ares había mostrado allí ya estaba en el reino de la fantasía, pero verlo en línea y experimentarlo en persona eran dos cosas completamente diferentes. Un agente de la policía ignoró por completo un disparo de un arma antitanque FGM-148 Javelin que los alborotadores de Miami habían robado de la guarnición local del ejército y lo disparó contra ellos. Y lo que es aún más increíble, un agente de la policía de San Petersburgo no solo recibió el impacto de una ojiva RPG-7 rusa, sino que lo agarró en el aire y lo desarmó con sus propias manos. Las personas detrás de las protestas habían hecho tonterías y ahora lo estaban descubriendo. La magistral represión de las violentas protestas duró menos de 10 minutos, de principio a fin. Y los soldados del Ares entraron en zonas que estaban fuera del alcance de un cubo y tardaron aún menos tiempo. Simplemente lanzaron cohetes de control de multitudes desde sus lanzadores de mochila que dejaron inconscientes a los manifestantes y luego los esposaron mientras roncaban en el suelo. Cuando todo terminó, más de 300.000 personas fueron arrestadas y esposadas, incapaces de hacer nada más que permanecer allí como troncos. Los manifestantes arrestados fueron detenidos y trasladados al cubículo más cercano para su procesamiento. Aquellos que habían disparado armas letales fueron detenidos sin derecho a fianza a la espera de ser procesados, al igual que los líderes que habían instigado a los manifestantes a volverse violentos. En cuanto a los que utilizaron piedras, cuchillos, baits y similares, fueron procesados y puestos en libertad bajo arresto domiciliario, también a la espera de ser procesados y juzgados. Todo el proceso de registro duró 3 horas, y para entonces el mundo había recuperado la calma. Las ciudades que habían sufrido más violencia seguían bajo la ley marcial, mientras que las que no habían sufrido tanto estaban siendo muy cuidadosas en sus protestas para no permitir que estallara la violencia, por temor a que se unieran a los demás en celdas de detención y arresto domiciliario. Irónicamente, las protestas habían resultado beneficiosas para Aaron, ya que el hito de 1.000 millones de usuarios de dispositivos de realidad virtual y aumentada se había adelantado 2 días. Lo que él esperaba que llevara una semana ahora se proyectaba que se lograría en 5 días.
Capítulo 438. 7 de enero de 2018. Debido a que durante la semana pasada se mantuvo un estricto toque de queda, la gente se encontró con poco que hacer. Por lo tanto, los pedidos de gafas de realidad aumentada y equipos de realidad virtual no paraban y las entregas se habían realizado a buen ritmo. Al final de la semana, la cantidad de personas conectadas a la realidad virtual había alcanzado los 2.000 millones, el doble del objetivo inicial de Aaron, y la cifra seguía aumentando de manera constante. El primer grupo de individuos reentrenados también regresó a casa y comenzó a implementar sus órdenes. A medida que se pusieron a trabajar, el imperio realmente comenzó a tomar forma a medida que las agencias imperiales entraron en funcionamiento. Si bien las IA eran capaces de gestionar el imperio perfectamente bien, e incluso podía funcionar completamente sin intervención humana, todavía había una diferencia efímera entre tener personas reales al mando y IA dirigiendo las cosas. En el sector financiero, también se había iniciado la emisión de divisas. Todas las monedas digitales se convertían instantáneamente en Earned New Dollars a un tipo de cambios justo y el papel moneda estaba disponible, aunque en una cantidad limitada, en todos los bancos tan pronto como abrían por la mañana. Relativamente pocos jóvenes manejaban todavía dinero en efectivo, por lo que la mayoría de las personas en las filas que se extendían desde las puertas y alrededor de las esquinas de las cuadras donde se encontraban las sucursales bancarias tendían a ser miembros de generaciones mayores. Naturalmente, la noche anterior, todos los demás papeles y monedas habían sido devueltos a los cubos para reciclarlos. Se había guardado una pequeña parte para los coleccionistas, que podían comprarlos en el Tesoro Imperial con él, pero la mayor parte terminó como material para impresoras atómicas para su uso en otros proyectos. En cuanto al papel moneda en sí, no era papel en absoluto, sino dos capas de una aleación de aluminio con memoria transparente que se podían doblar, pero no arrugar. Era resistente al desgarro, se derretía en lugar de quemarse, pero solo si se exponía a una temperatura suficientemente alta, y entre las capas había una batería muy duradera pero flexible que alimentaba a dos cosas: un solo qubit y un proyector holográfico de corto alcance. El proyector holográfico solo podía proyectar una única imagen a unos pocos micrones de distancia y estaba completamente aislado y era inmune a la manipulación. Las imágenes del anverso y el reverso del billete se generaban dentro de la moneda, en lugar de estar impresas en ella. En cuanto al qubit, solo tenía una finalidad. Podía comunicarse con un lector de efectivo y devolver una suma de verificación que probara la autenticidad del billete. Con esas dos medidas solamente la moneda estaba completamente segura sin tener en cuenta la aleación de la que estaba hecho el billete. Y en el frente de la información, todos los registros digitales y en papel habían sido escaneados en la base de datos del archivista imperial, donde Mnemosine, otra de las IA infantiles de Gaia, estaba ocupada categorizándolos y ordenándolos en categorías. La base de datos del archivista imperial también contenía el registro acásico, una base de datos viva y en constante actualización compuesta por los datos cerebrales de todos los que se habían conectado a la realidad virtual. Teniendo en cuenta que más de 2.000 millones de personas se habían conectado a esa altura, el registro era bastante inmenso. Así, Mnemosine asignó un bibliotecario acásico a cada individuo para mantener el registro, y ellos operaron como una mente colmena para conveniencia y catalogación, eliminando entradas duplicadas y actuando generalmente como curadores del cuerpo de conocimiento. Una vez que la información relevante fue enviada a Minerva, una ola de verdadera justicia recorrió el mundo cuando aquellos que habían abusado de la autoridad gubernamental fueron arrestados y prisioneros inocentes que cumplían condena por crímenes que no cometieron fueron liberados y compensados. Los prisioneros cuyos crímenes vieron modificadas sus penas en el Código Legal Imperial fueron dejados en prisión, pero notificados de que se llevaría a cabo un nuevo juicio según las nuevas pautas de castigo. Algunos prisioneros vitoreaban y otros sollozaban, ya que en la notificación de su próximo nuevo juicio se incluía una copia del código bajo el cual serían juzgados nuevamente.
Algunos delitos tenían penas menores bajo la ley imperial, mientras que otros eran castigados con sentencias más severas, lo que dio lugar a una cacofonía de vítores y sollozos. Ese no fue el único uso del registro acásico. Quienes ya habían registrado sus documentos de identidad en las oficinas imperiales de VR pudieron recibir inmediatamente los beneficios de ser ciudadanos imperiales. Así, Asclepio y Ceo organizaron el transporte de los enfermos y heridos al cubo más cercano, donde fueron vistos por médicos edenios y esparianos y se les dio tiempo en cápsulas médicas para curar sus heridas y curar sus enfermedades. Incluso aquellos con problemas previamente incurables e intratables, como problemas psicológicos causados por un desequilibrio en la química del cerebro, enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, e incluso aquellos con problemas genéticos como el síndrome del cromosoma X frágil o el síndrome de Down, volvieron completamente a la normalidad en menos de 48 horas en una cápsula médica. Pero ese no fue el único beneficio de registrarse para obtener identificaciones gubernamentales. Todos los que se registraron para obtener una identificación se sorprendieron al descubrir que sus asistentes de Gaiaos habían sido migrados a la realidad virtual para actuar como sus sirvientas o mayordomos personales. Para algunos, la sorpresa fue agradable, mientras que para otros, fue vergonzosa. Después de todo, nunca habían pensado que realmente interactuarían con sus asistentes de IA y habían elegido su apariencia basándose en waifus y husbandos o figuras escasamente vestidas y sexualmente exageradas. Aquellos que se sentían avergonzados pronto se vieron obligados a admitir que, de hecho, no eran verdaderos hombres de cultura, ya que un verdadero hombre de cultura no se avergonzaría en absoluto. Aún así, sus sirvientas, mayordomos, waifus, husbandos y sexpots escasamente vestidos fueron extremadamente útiles al guiarlos a través de sus beneficios imperiales y diseñar las casas que habitarían en las ciudades fortaleza que pronto se construirían. Una vez finalizado el proceso de diseño, los diseños se enviaron a la agencia de diseño imperial, donde se revisaron aspectos como la estabilidad estructural, etc., y se les dio un costo estimado de construcción que el ciudadano tendría que pagar para que sus diseños pasaran de la realidad virtual a la realidad real. Luego, lo único que les quedaba por hacer era visitar el Banco del Universo, donde podrían buscar opciones de financiamiento que funcionaran para ellos. Capítulo 439. Ciudad de investigación. Maldita sea, no puedo creer que esto esté abierto a todo el mundo, dijo Peter Chekhov mientras posaba sus ojos en la ciudad que tenía frente a él. Es un sueño hecho realidad para todos los investigadores del mundo. ¿Quién habría pensado que el emperador Aaron permitiría que existiera una ciudad así sin exigirle dinero a nadie? Podría haber cobrado dinero y todo el mundo le habría dado dinero para acceder a ella, dijo un joven de piel aceitunada que caminaba a su lado. El joven de piel aceitunada se llamaba Mario, y Peter se había hecho amigo de él durante el tiempo que estuvo recorriendo la simulación de mochileros en los Alpes. Pero en realidad no es gratis. Toda la investigación que se hace aquí es propiedad de la familia imperial, dijo Peter. Siempre había un precio para todo. Es cierto, pero te dan un contrato de regalías de 100 años si se trata de un avance que tú creas y ellos no lo han hecho. Además, te proporcionan el mejor entorno y una financiación básicamente ilimitada para tu investigación. Mario se encogió de hombros. Puede que haya un precio, pero algunos precios merecen la pena. Además, tu punto de partida aquí está al menos 50 años por delante del mundo, por lo que no es un precio tan alto a pagar. Además, aunque tu investigación pueda ser propiedad de la familia imperial, tu nombre seguirá estando asociado a ella. Así que es justo para todos. Tú obtienes dinero y fama y el imperio se beneficia de tu trabajo, dijo con estrellas en los ojos. La familia de Mario había sido formada por científicos desde el Renacimiento italiano, y él había crecido en el laboratorio con su padre. Había experimentado personalmente la dificultad y el dolor de buscar financiación para la investigación y a inversores que no solo querían ser propietarios, sino también que sus nombres aparecieran en todos los resultados.
El estrés de la constante politiquería de la oficina y la búsqueda de subvenciones había llevado a su padre a un coma después de sufrir un derrame cerebral un día, y eso había agotado todos los ahorros de toda la vida de la familia. Al menos así fue hasta hace unos días, cuando recibió la notificación de que su padre había sido trasladado al Cubo de Roma para recibir tratamiento médico. Se había despertado tras apenas 2 horas en ese milagroso aparato. Eso, combinado con las maravillas que había visto en la simulación y todo lo demás que Mario había recibido como beneficio de su ciudadanía imperial, lo había convertido en un fanático absoluto del nuevo emperador. Pero lo que lo hizo pasar de fanático a fanático sin cerebro fue Research City. Para él, el gesto más benévolo de Aaron fue simplemente poder centrarse exclusivamente en la investigación y beneficiarse económicamente de ella. La experiencia de Mario no fue única, ni mucho menos. Todos los que se habían registrado para obtener la ciudadanía y habían obtenido la aprobación de sus documentos de identidad tenían a sus familiares enfermos en la lista para tener acceso prioritario a las unidades médicas. Ese fue solo uno de los muchos medios que Aaron había estado utilizando para blanquear su reputación manchada durante la semana pasada, la primera del Imperio Terrano. Sus acciones benévolas habían logrado que cada vez más personas aceptaran el nuevo gobierno imperial, y cientos de millones más estaban pidiendo su equipo de realidad virtual y solicitando la ciudadanía todos los días. Cada uno de ellos había descubierto que sus problemas irresolubles eran claramente solucionables cuando se les aplicaba la tecnología imperial, lo que llevó a muchas personas a pensar en Aaron como un nuevo Mesías. No obligarán las empresas a los investigadores a utilizar Research City para sus investigaciones, pero luego registrarán las patentes en el mundo real y se quedarán con todo el crédito y las regalías. Preguntó Peter. Sabía que los think tanks y las grandes corporaciones con departamentos de investigación y desarrollo eran bastante deshonestos y brutales con sus empleados. El robo de propiedad intelectual no solo era algo habitual, sino que era más bien el resultado esperado cuando científicos e investigadores trabajaban para ellos. Después de todo, todo es válido siempre que los directores ejecutivos puedan presentar un estado de resultados positivo a los accionistas cada trimestre. ¿No leíste el contrato que firmaste cuando solicitaste un laboratorio aquí? Preguntó Mario desconcertado ya que todo estaba cubierto en el contrato que los investigadores de Research City firmaron para arrendar laboratorios allí. Todavía no he solicitado una. He estado demasiado ocupado recorriendo la ciudad, respondió Peter, avergonzado. Ah, por eso estás confundido. Mario sacó el contrato y resaltó la cláusula relevante. Hay diferentes niveles en los laboratorios de Research City. La financiación es ilimitada, por lo que todo se hace en función de los recursos informáticos, como las principales universidades e institutos de investigación asignan tiempo de supercomputadoras a las personas que trabajan para ellos, excepto que aquí es una meritocracia. Cuando te inscribes en un laboratorio, llenas un formulario que, combinado con la evaluación propia, determina el nivel de laboratorio que recibes. El más alto es X, luego SSS, SS, S, A, B, C, D, e I, por último, F. Cada nivel ofrece más beneficios, como la cercanía al centro de la ciudad y el tamaño del laboratorio. Los laboratorios más grandes pueden albergar más equipos y están más cerca del centro donde suceden todas las cosas, como presentaciones, cumbres, reuniones y relajación. He oído rumores que dicen que en el rango X puedes incluso hacer que tu experimento se ejecute con una dilatación temporal aumentada o ni siquiera tener que usar el laboratorio y simplemente obtener los datos directamente de la simulación. Pero nadie lo sabe, ya que los científicos de mayor rango hasta ahora son Stephen Hawking y unos pocos cientos más que solo tienen rango A. Luego hay unos pocos miles más en el rango B, pero si el Dr. Hawking, de entre todos, solo puede alcanzar el nivel A, lo que demuestra lo difícil que es alcanzar el nivel A. Me pregunto si veremos a una persona de nivel X en mi vida, suspiró Mario. ¿Es posible obtener un rango más alto después de tu evaluación inicial? Preguntó Peter. Por supuesto.
Cada propuesta de investigación que envíes y todos tus resultados serán evaluados y se te otorgarán puntos en función de su valor y del nivel de tu participación. Para aumentar tu rango, solo tienes que acumular puntos. Cuanto más destacados sean tus resultados, más rápido subirás de rango y cuanto más singular sea tu área de investigación, más puntos recibirás también. Es probable que esto evite que la gente simplemente se burle de otros investigadores en lugar de realmente ampliar los límites de la ciencia. Mario le mostró a Peter las secciones relevantes de su contrato mientras lo resumía. Como puedes ver aquí, cada parte de la investigación que haces se convierte en una entrada pública en los registros acásicos del archivo imperial. De esa manera, todos pueden leerla, es como una revista científica en la que te publican automáticamente. Y todo lo que se descubra aquí se registrará automáticamente, se emitirá una patente y se otorgarán puntos solo para el investigador original, o el equipo, que hizo el descubrimiento. De esa manera no hay explotación por parte de bastardos oportunistas en centros de estudios o grandes conglomerados multinacionales, no hay fraude académico, no hay luchas internas sobre quién descubrió qué primero y no hay robo de puntos, continuó, recitándolo de su contrato mientras los dos hombres lo leían juntos. Maldita sea, el emperador no dejó ningún resquicio que explotar, dijo Peter, bastante impresionado por la visión de Aaron. Fue precisamente en ese momento cuando se hizo una anotación en su perfil del registro acásico bajo su afiliación política. Opinión favorable del gobierno. No se requiere mayor monitoreo activo. Es otro negocio para el emperador, después de todo, ya que él también recibe una parte de las ganancias que generan nuestros descubrimientos, agregó Mario. Inclinó la cabeza hacia atrás, mirando los niveles superiores del edificio más alto y ancho en el centro exacto de Research City. Allí era donde todos los investigadores de más alto nivel tendrían sus laboratorios, y se juró a sí mismo que algún día tendría un laboratorio allí. Capítulo 440. Una semana después, se había contratado y capacitado a suficientes personas, o se las había retenido y reentrenado, para que el gobierno pudiera funcionar con relativa normalidad. Los agentes de inteligencia habían sido desactivados y almacenados, listos para ser desplegados nuevamente en caso de necesidad, y las inteligencias virtuales que atendían las oficinas gubernamentales de VR contaban con supervisión humana a todas horas del día. Los turnos eran largos, pero el trabajo era satisfactorio y los empleados no tenían quejas. Todavía faltaba una semana para que comenzaran a trabajar en turnos rotativos de 9 horas, jornadas de 8 horas con 1 hora para el almuerzo, y, una semana después, por fin podrían tomarse días libres y vacaciones. Pero todos habían pasado por el programa de entrenamiento que Gaia y las otras IA habían preparado para ellos, así que comprendían la necesidad de trabajar largas horas y no tenían ningún problema con ello. Además, el pago de horas extras era excelente y muy apreciado. Anteriormente, como empleados del gobierno, se habían visto obligados a trabajar con exenciones salariales que limitaban, si no eliminaban por completo, su pago de horas extras. La entrega de equipos de AR-VR se había realizado las 24 horas del día, lo que llevó a que miles de millones más se unieran a la lista de ciudadanos imperiales y las ciudades en la simulación adquirieron una vitalidad que no habían tenido antes. Con la libertad que les otorgaba la realidad virtual y los diversos servicios de entrega de los suministros diarios necesarios, los inconvenientes de la vida bajo la ley marcial habían pasado a un segundo plano y la gente parecía haberse contentado con su suerte mucho antes de lo que Aaron y Nova habían anticipado que lo harían. La excepción a la regla eran los miembros supervivientes de los ejércitos de los distintos gobiernos. Un buen número de miembros del ejército habían muerto en la última guerra, y la mayoría de los supervivientes habían elegido la opción de jubilación con beneficios que ofrecía Aaron. Pero el reclutamiento continuó a buen ritmo y Ares había aceptado más de 50 millones de nuevos miembros, incluidos los nuevos reclutas nixianos. Todos ellos, ya fueran exsoldados o nuevos reclutas, habían sido trasladados a las bases centrales de entrenamiento de Ares en cada continente para su entrenamiento específico. Todavía faltaba un mes para que terminaran su entrenamiento.
2 semanas en tiempo real para el entrenamiento inicial, luego otras 2 semanas de entrenamiento especializado para los equipos nixianos, Reapers y Aegis. Aquellos que fracasaran o no fueran seleccionados para un entrenamiento especializado adicional, experimentarían 2 semanas más de una guerra simulada. Independientemente de la rama del servicio en la que terminaran, ya sea la Armada Poseidón, las tropas de choque Ares, la Fuerza Aérea Aeolus, los equipos escudo Aegis, los equipos Reaper o la inteligencia nixiana, todos los que ingresaron al entrenamiento como miembros de Ares se graduarían de su ciclo de entrenamiento de 30 días como veteranos con 5 años de experiencia. Durante sus primeras 2 semanas, se someterían a mejoras genéticas y su entrenamiento duraría 100 semanas percibidas, luego su entrenamiento adicional incluiría sus suites de implantes básicos y la segunda mitad de su entrenamiento duraría otras 160 semanas, para un total de 5 años de tiempo percibido en el mes que estaban entrenando en VR. Y en algún lugar de la Tierra. De la investigación que hemos realizado, estamos 90% seguros de que el Imperio puede leer las memorias de corto plazo, como mínimo. También hay una gran posibilidad de que puedan leer todas nuestras memorias, considerando el nivel de su tecnología, informó el asesor científico de Rick Ashley. Rick podía estar delirando, y definitivamente era un narcisista y megalómano, pero estaba lejos de ser estúpido y se había rodeado de los asesores más capaces que pudo encontrar, seleccionados de un gran grupo de candidatos y reducidos a una élite de pocos. Si pueden leer nuestras memorias, ¿qué medidas hemos tomado para evitar que nos detecten? Preguntó Rick con expresión agria. Si lo que le decía su asesor era cierto, entonces la caída del Imperio parecía cada vez menos probable, y mucho menos en las próximas semanas, como había esperado originalmente. Aunque el Imperio solo había existido durante 2 semanas, los pensamientos de Rick se habían vuelto cada vez más pesimistas a medida que sabía más sobre la supremacía tecnológica de Aaron. Casi todos sus planes se habían retrasado indefinidamente ya que se vio frustrado repetidamente por contramedidas que el diablo había sacado de la nada para resolver todos los problemas que Rick y sus cultistas le habían arrojado. Para realizar las pruebas, enviamos a 20 nuevos reclutas que recibieron sus órdenes mediante buzones secretos que, bueno, cortamos después de que la operación se completó. Los reclutas aún no habían estado cerca de ninguno de nuestros secretos, así que incluso si pueden leer sus memorias, lo máximo que pueden hacer es rastrear quién puso las órdenes escritas en los buzones secretos. Pero lo único que encontrarán serán cenizas en el fondo del lago Mead y otros embalses del mundo, y el simple hecho de que las localicen en primer lugar nos dirá si nuestras sospechas son ciertas o no. También tenemos gente de confianza que vigila a los reclutas, así que si se ponen en contacto con ellos o son arrestados, eso será otra prueba. Si ambas cosas suceden, sabremos de manera concluyente que pueden leer nuestros recuerdos si iniciamos sesión en VR. Por lo tanto, hasta que lo sepamos con certeza, debemos mantenernos alejados de él y vivir completamente fuera de la red. Como la ventaja del diablo reside en la tecnología, podemos evitarla fácilmente convirtiéndonos en luditas, y ya hemos contratado a algunos agentes retirados del FBI y del KGB que estuvieron activos durante la Guerra Fría para que nos asesoren sobre los métodos de contravigilancia que utilizaban en aquel entonces. También estamos en contacto con algunas fuerzas remanentes de ISIS y los talibanes, que enfrentaron problemas similares al lidiar con las fuerzas aliadas en la guerra contra el terrorismo, y tenemos especialistas en edición de memoria que nos ayudarán a desarrollar recuerdos falsos. Sin embargo, no es seguro, por lo que probablemente deberíamos usarlo solo como último recurso. Hasta que no sepamos cómo leen nuestros recuerdos, no sabremos cómo derrotarlos, por lo que el trabajo en ese frente continúa por ahora. Bien, pero si continuamos perdiendo el tiempo, nos costará oportunidades críticas. El Imperio y su demonio están en su punto más débil en este momento, por lo que debemos hacer algo para frenarlo o tendremos que enfrentarlo con todo su poder antes de estar listos. Se está volviendo cada vez más fuerte a cada momento, mientras que nosotros estamos marcando el tiempo y manteniéndonos a flote.
Si no podemos detenerlo antes de que se construyan las ciudades fortaleza, nunca lo haremos, dijo Rick. El cronómetro había empezado a correr cuando se celebró el baile de Año Nuevo en Times Square, y su día del juicio final se acercaba, le gustara o no. Su única oportunidad era contraatacar ahora, antes de que su fin se volviera inevitable. Puede que sea megalómano, pero el delirante es otra historia completamente distinta. Tenemos que tener cuidado, pastor, intervino su asesor de inteligencia. Hemos oído que un grupo entero fue desarraigado como resultado de que uno de sus miembros participó directamente en las recientes protestas, por lo que lo mismo nos puede pasar a nosotros si estamos en esa posición también. Deberíamos empezar por abandonar a todos los que hemos reclutado hasta ahora y reclutar desde cero, al menos para la carne de cañón. El consejo asesor y usted pueden someterse a una cirugía de reasignación de identidad para evitar que quedemos atrapados en una red amplia si el diablo pone sus manos en nuestro rebaño actual. Sí, y también sé cómo podemos hacerlo, se burló Rick. Grabará nuestros nombres en la historia y demostrará que el imperio aparentemente impenetrable no lo es tanto después de todo. Lo que vamos a hacer es, explicó sus planes y, cuanto más hablaba, más brillantes se volvían los ojos de las personas que estaban con él en la habitación. Todos vieron el potencial de su plan y, si se llevara a cabo, sería un duro golpe para el diablo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.